Mi nombre es Alexandra Aguilar y vamos a empezar definiendo sobre lo que son los principales elementos de protección eléctrica. Estos tienen como objetivo principal proteger a los usuarios y a los circuitos en corriente alterna, debido a que es un factor importantísimo e imprescindible, no solo para dar cumplimiento a la normativa vigente, sino también para evitar accidentes en las instalaciones y a los usuarios de las mismas. Se debe tener en cuenta que mientras en corriente continua se utilizan voltajes de 1,5 a 9 voltios, de manera habitual en corriente alterna se utilizan voltajes de 220 a 380 voltios en instalaciones de baja tensión. Existen también distribuciones eléctricas en corriente alterna a voltajes bastante mayores que pueden llegar a 110.000 voltios. El contacto accidental de una persona a una tensión de 220 voltios puede llegar a producirle incluso la muerte. Seguidamente vamos a hablar un poco sobre lo que es un fusible, que no es más que un cilindro en cuyo interior existe un conductor calibrado para soportar el paso de una intensidad determinada. Si dicho consumo aumenta, el conductor se calentará hasta fundirse para abrir así el circuito. Analizando de esta manera el funcionamiento de un fusible, es lógico deducir que cada vez que hay un cortocircuito sobre tensión que hace que el fusible se rompa, hay que reemplazarlo por uno nuevo. Es el inconveniente de este tipo de elementos de protección. Es importante decir que no debe sustituirse un fusible por un conductor de gran sección para evitar que dispare, pues estamos perdiendo la protección que este ofrece, poniendo en riesgo a los usuarios de la instalación y yendo en contra de la normativa vigente. Los interruptores son los componentes en los que podemos encontrarnos con una mayor variedad de dispositivos. La mayoría de ellos persiguen el objetivo de evitar electrocuciones, como veremos, que hacen las tomas de tierra, pero también sirven para impedir que se produzcan cortocircuitos, sobrecargas y daños en el circuito eléctrico y en sus componentes, en cualquier tipo de instalación, pero en especial en entornos adversos el uso de ciertos tipos de interruptores y relés es más que recomendable, cuando no es obligado por la normativa, entre otros. Los interruptores de protección más utilizados en instalaciones eléctricas son el interruptor magnetotérmico. Es un dispositivo de protección muy empleado en instalaciones eléctricas en viviendas. Se denomina también pequeño interruptor automático. La función de dicho dispositivo es igual a la de un fusible, pero con la ventaja de que cada vez que salta no hay que sustituirlo por uno nuevo. Basta con rearmarlo subiendo una palanca de plástico que tiene para ser accionado. Por el contrario, es más caro que un fusible. Abre el circuito eléctrico en caso de consumos excesivos provocados por cortocircuito o sobretensión. Su funcionamiento se basa en el efecto de aumento de temperatura en caso de corriente excesiva. Función técnica, así como en los campos electromagnéticos que originan las corrientes elevadas, que es una función magnética. El interruptor diferencial es un dispositivo que se va íntimamente ligado a la toma de tierra de un edificio. De hecho, si no existe dicha toma de tierra, el diferencial no garantiza la protección necesaria. Se encarga de proteger a los usuarios de las instalaciones contra contactos accidentales con partes que tienen tensión. Su funcionamiento se basa en la comparación entre la corriente que entra en el circuito y la que sale del mismo. Si ambas corrientes son iguales, se supone que el circuito está funcionando con normalidad y no dispara. En caso contrario, el aparato interpreta que parte de la corriente se ha perdido por el camino y dispara, abriendo el circuito. El interruptor de control de potencia, aunque no se trata de un elemento de protección propiamente dicha, es un elemento que se instala en una caja precintable al lado del cuadro eléctrico general de las viviendas. Se trata del interruptor de control de potencia o limitador, como se llamaba antiguamente, que es un elemento que instala la compañía suministradora de energía eléctrica en función de la tarifa que contratamos, potencia contratada. Va en una caja precintada para que no pueda ser manipulado por el usuario. Se parece bastante a un interruptor magnetotérmico y tiene la función de abrir el circuito cuando superamos el consumo que hemos contratado, si conectamos al mismo tiempo muchos aparatos eléctricos. Toma de tierra. Se emplea en las instalaciones eléctricas para evitar el paso de corriente al usuario por un fallo de aislamiento de los conductores activos.
La puesta a tierra es un camino que ofrece muy poca resistencia a cualquier corriente de fuga para que cierre el circuito a tierra. Es un lugar de pasar a través del usuario. Consiste en una pieza metálica enterrada en una mezcla especial de tierra y conectada a instalaciones eléctricas a través de un cable. En todas las instalaciones interiores al cable de tierra se identifica por ser de color verde y amarillo, y a él se deben conectar todos los elementos metálicos de los componentes eléctricos. Pararrayo, instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizando el aire para captar y conducir la descarga hacia tierra, de forma que no provoque daño a construcciones, instalaciones o personas. Fue inventado en 1753 por Benjamin Franklin. Otros protectores y aislantes que son utilizados para la protección eléctrica entran todos aquellos tipos de protecciones eléctricas con una conductividad eléctrica casi nula, como por ejemplo los plásticos. Estos protegen los distintos componentes eléctricos de las instalaciones y lo aíslan de su entorno más inmediato, protegiéndolos del efecto de agentes externos, así como de golpes e impactos. De esta forma evita que cualquier persona pueda entrar en contacto directo con ellos. Algunos componentes protegidos contra polvo, agua y humedad con un alto nivel de protección son los armarios precableados de alta resistencia, las tomas de corriente, las clavijas, los interruptores y las bases de enchufes estanca. El nivel de protección de componentes eléctricos de acuerdo a la normativa europea se reconocen con código IP y código IK. Los códigos IP, representados por dos cifras, la primera del 0 al 6, estipula el nivel de protección del componente ante el efecto de agentes como el polvo o la humedad. La segunda, del 0 al 8, establece el grado de protección del componente frente al agua. Los códigos IK, también con dos cifras, 0 a 10, identifican el grado de protección de los componentes eléctricos frente a los golpes e impactos. Conocer los distintos tipos de protecciones eléctricas nos servirá para saber qué componentes serán los más adecuados para cubrir las necesidades de seguridad en cada entorno, como distinguiremos según los peligros, los riesgos y las influencias de distintos tipos de agentes externos a los que se enfrenta una instalación eléctrica.